Hola, 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 ¿cómo estás? Estamos una vez más en Negocios son Negocios, un programa destinado a promover el espíritu emprendedor, la creación de riqueza, el agregado de valor en un contexto global. Este es un programa optimista por naturaleza, nacido en el contexto del COVID, y demostramos a través de casos empíricos, reales, analistas teóricos, cómo podemos generar un mejor contexto para el desarrollo de negocios, aún cuando a veces los desafíos son muy importantes. Pero bueno, antes de comenzar con nuestros entrevistados, vamos a ir a la presentación de las instituciones que nos acompañan. Gracias. Bueno, estamos de vuelta en Negocios son Negocios, y hoy vamos a charlar en primer lugar con un periodista muy prestigioso que desde Chile nos va a ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo tras la asunción del nuevo presidente hace algunos días, y me refiero a Marcel Opliger, periodista y escritor, editor de opinión en Diario Financiero. Nos habla desde Chile. ¿Cómo estás, Marcel? Hola Martín, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Estoy un poco fuera de cámara, ahí estoy mejor. Estás perfecto. Ya, dale. Sí. ¿Cómo estás vos y cómo está viviendo Chile estos primeros días desde la asunción del nuevo presidente? Aquí estamos, como yo creo que como se vive todo cambio de gobierno, ¿verdad? Con expectativa de qué va a pasar. Cada gobierno llega con una carga importante de promesas. El actual tiene sin duda una carga muy grande de promesas en su programa. Es una agenda ambiciosa, así que bueno, son recién los primeros días. Estamos a ustedes, los argentinos que les gusta el fútbol, uno diría que son los primeros aprontes del juego, ¿verdad? Claro, sí, tal cual, ¿no? Por lo menos desde fuera de Chile lo que surge a veces es la incertidumbre, un poco de temor, desde quienes defendemos las instituciones sanas, las economías abiertas, y siempre damos a Chile como modelo, ¿no?, económico, de crecimiento. La pregunta que nos surge es si hay posibilidades de un gobierno de izquierda moderada o de una izquierda más radical estilo Venezuela o Bolivia o algunas otras de América Latina. Bueno, esa es la duda que tiene todo el mundo, ¿verdad? Respecto del nuevo presidente y de su gobierno. Es por cierto, siendo honesto, no es solo la duda, es el gran temor, ¿no? De que su proyecto pudiese derivar en una izquierda de ese tipo como la que tú describes, la que conocemos en América Latina, digamos. La verdad es que hay razones y hay señales por los contenidos del programa de gobierno, por algunas de las personas que participan en el gobierno de Boric, dan motivos para pensar que podría darse una dinámica de ese tipo, pero también hay razones para pensar que hay buenos motivos para la moderación, digamos, para la mesura. No es fácil embarcar a un país como Chile, creo yo, en una aventura derechamente parainstitucional o chavista de ese tipo. No digo que sea imposible, pero no es fácil, así que de hecho lo que tú planteas es tan real que una de las cosas que más preocupan al gobierno es precisamente dar señales que alivien ese temor, que lo aligeren. Por ejemplo, el motivo principal para poner a alguien como Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda fue ese, ¿no? Dar señales a los mercados y en general al entorno internacional
de que se iban a conservar ciertos lineamientos en materia de política fiscal, de seriedad con las cuentas, ¿no? Y que no iba a haber aventuras demasiado extrañas en lo económico. Y bueno, ahí está Marcel, ese es su gran desafío en esta primera etapa, ¿no? En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, pienso, ¿no? Un país con una república, una democracia avanzada, uno ve que a veces puede ganar un presidente con un perfil que genera mayor o menor desconfianza, pero está tranquilo porque sabe que hay un control entre las distintas instituciones, ¿no? El Poder Judicial le pone frenos, el Legislativo, hay este juego entre los tres poderes, ¿no? En el caso de Chile, ¿ya está consolidada esta república como para confiar, digamos, en que ante un intento de querer, digamos, pasar por encima de las instituciones que tantas décadas le costó ganar, puede existir un límite que esté por encima de la voluntad o los cambios de humor de algún político? Mira, primero, yo sería muy cuidadoso, haría muchas distancias en comparaciones respecto del potencial que tienen para detener a un presidente las instituciones norteamericanas, como a un presidente como Trump, del que tienen las instituciones de un país como Chile, que finalmente es un país latinoamericano. Entonces, yo no sé, la verdad, si hubiese un Trump o un Chávez, no estoy diciendo que Trump sea como Chávez, pero quiero decir un liderazgo que quiere ir más allá de las instituciones. Tú me preguntas si las instituciones chilenas tendrían la fuerza para detenerlo. Yo quiero creer que sí, pero no hay ninguna garantía de eso, ¿no? Hasta que pasó lo de Chávez en Venezuela, las instituciones venezolanas eran bastante sólidas en un contexto latinoamericano. Nadie hubiera pensado que se podía pasar por encima de la Fiscalía, de la Contraloría, del Poder Legislativo, del Sistema de Justicia, de la Corte Suprema, del Consejo Electoral, ¿verdad? Que se podía pasar por encima de esas cosas con relativa facilidad, y así ocurrió. Yo no digo que ese sea el programa de Boric, pero ni su proyecto, pero obviamente tu pregunta surge porque existe ese temor, ¿verdad? De modo que no hay garantías de que eso podría pasar en Chile, por supuesto que no. Claro, y te pregunto un poco, charlando con relación a las elecciones en Chile, ¿no? Y la emergencia de nuevos partidos, nuevas personalidades, digamos, el hecho de que los partidos tradicionales no hayan jugado un rol tan importante. ¿Cómo pensás que se explica, ¿no? este crecimiento de los nuevos partidos por la tecnología, por el hartazgo de los jóvenes, por qué confluencia de factores podría estar pasando esto, que realmente está pasando en algunos países del mundo también, pero en el caso chileno, digamos, ver que, hablando en términos futbolísticos de vuelta, que la final lo juegan dos candidatos outsiders, es bastante interesante. Sí. A ver, me pides un diagnóstico muy complejo, sociológico, ¿no? Pero yo creo que están en juego todas esas variables que tú mencionas, ¿no? La tecnología, la llegada de una nueva generación, no solo como protagonistas de la política, sino también como electores, ¿no? Como consumidores electorales, que tienen otras expectativas de la política y otras demandas, y eso está bien, ¿no? Los tiempos cambian, la política tiene que evolucionar con los tiempos. Yo soy en general muy crítico de la clase política o del manejo político que se ha hecho en Chile en la última década. Si tú ves la década de éxito de la gobernanza chilena con la concertación, fueron fundamentalmente en los años 90, principios de los 2000, pero hace más de una década que Chile enfrenta problemas no sé si con su modelo de desarrollo, pero enfrenta sin duda tribulaciones políticas, ¿no? Y la prueba más evidente de eso es que los últimos 4 gobiernos, cada uno ha sido de signo opuesto al anterior, ¿no? Eso no ocurría antes con tanta facilidad, y han sido de signos muy opuestos, ¿no? De Bachelet a Piñera, luego de nuevo Bachelet, luego nuevo Piñera,
cada uno con una versión más intensa de sí mismo en su segundo gobierno, y ahora de Piñera a Boric, que son imágenes en el espejo completamente contrapuestas, ¿no? Entonces, eso te dice que obviamente la sociedad chilena no ha encontrado satisfacción a sus demandas en las propuestas que le ha hecho la clase política. Y ahí hay un fracaso de la clase política, sin duda. Y tengo una pregunta, ¿cuál es el perfil de Boric como personaje público? En Argentina vimos bastante, vimos por ejemplo su edad, vimos que no ha terminado su carrera universitaria, vimos la evolución a lo largo de las ideas y digamos, comparado contra otros candidatos a presidentes, comparado contra otros presidentes, digamos que genera una serie de preguntas, ¿no? Desde Argentina lo vemos como, pensando en Chile como uno de nuestros principales socios comerciales, un ejemplo inspirador también, ¿no? De manera, en términos institucionales, como charlábamos antes, y también otro temor que nos surge es la cuestión de los mapuches, ¿no? Que en el caso argentino está tomando relevancia en términos políticos, un tema que también en Chile ha golpeado con mucha fuerza, ¿no? O sea, te hice varias preguntas en una. Sí, a ver, la primera parte respecto del perfil del presidente, yo preferiría que la audiencia se hiciera su propio juicio respecto de él, obviamente, y no sesgarla en ningún sentido. Pero sí puedo decir sin ningún problema que efectivamente es un perfil atípico dentro de la política chilena, ¿no? O sea, es un hombre muy joven, es el más joven que jamás ha sido presidente de Chile, rodeado de un equipo a su vez de una nueva generación de políticos también muy jóvenes, gente que está en la treintena, ¿verdad? Que tuvieron el inicio de sus carreras políticas, muchos de los más importantes, el presidente entre ellos, pero también algunos de sus ministros del comité político, tuvieron su inicio hace una década, o sea, han tenido una carrera política corta como líderes estudiantiles, ¿no? Líderes de un movimiento estudiantil que fue muy polémico en su momento, que buscaba la gratuidad, en fin, y después fueron bajo el ADN de ese movimiento fueron elegidos luego diputados al Congreso, ¿no? Varios de ellos. Entonces sí, es una generación nueva, por lo tanto hay que darle una oportunidad de demostrar lo que han prometido. Pero bueno, tampoco hay que desconocer que junto con el potencial de novedad y de renovación, eso inspira muchas dudas respecto de la experiencia que tienen estas personas en las gestiones de gobierno, y sin duda respecto de las ideas que tienen, la cercanía de varios ministros y la simpatía que han expresado públicamente por los regímenes de Cuba, de Venezuela, y por las ideas de ese universo político, a mucha gente nos preocupa, sin duda, ¿no? No es, tú hablabas de Chile como un modelo para algunos argentinos a seguir. Precisamente países como Cuba y Venezuela son los modelos que Latinoamérica no quiere seguir, ¿no? Claro. Entonces cuando en un gobierno hay ministros que se declaran simpatizantes de esos gobiernos, eso despierta temores, se refleja por cierto, la reacción de los mercados, ¿no? Que en este momento están muy, yo diría, a la expectativa de si se cumplen o no se cumplen sus mayores aprehensiones. Claramente, ¿no? Respecto al tema mapuche, perdón. Sí. Me preguntabas tú el tema mapuche, eso es una discusión muy larga. Yo te diría que algo como lo dice una columna en la prensa nacional, lo que pasó anteayer, que fue que la ministra del Interior, la nueva ministra del Interior, o sea, con 2 días en el cargo, 3 días en el cargo, fue recibida a tiros allá, en el sur de Chile, ¿no? En la Araucanía. Se recibieron a tiros cuando ella fue en un intento de dialogar, no queda muy claro dialogar con quién, pero en fin, claro, ¿no? Dialogar con alguien, y fue recibida de esa manera. Eso fue un baño de realidad, me parece a mí, o debió haberlo sido, por lo menos.
para que este gobierno, como los anteriores, abandonen el foco que han tenido siempre de que allá existe, como lo dijo hoy mismo justamente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una entrevista con la directora de nuestro diario. Yo creo que evidenció el diagnóstico errado que se tiene, y él habló de que lo que había pasado era una expresión del conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Y la verdad es que eso es una interpretación ideológica, histórica quizás, o historicista, pero que no tiene un sustento político. O sea, ese conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, tú podrías encontrar ecos en otros países de Latinoamérica y no existen estos conflictos, ¿verdad? O sea, no están recibiendo a tiros a los ministros en distintas regiones, en Argentina, en Brasil, en otros países de Latinoamérica que tienen historias coloniales casi idénticas a la chilena, ¿no? Y es muy difícil hablar de las demandas del pueblo mapuche y llama la atención la facilidad con la cual se habla de Chile en la prensa, los expertos, de las demandas del pueblo mapuche, lo que quiere el pueblo mapuche, cuando no existen instituciones de ese pueblo mapuche de las cuales uno pudiera recoger esas demandas. O sea, lo que hay son panfletos de los grupos violentistas en los ataques que dicen queremos libertad para los presos políticos y cosas de ese tipo, pero no hay, por ejemplo, partidos políticos mapuches. Claro. ¿Por qué no hay, si existe un universo electoral mapuche que pudiera congregarse en torno a demandas, ¿verdad?, que ellos sienten que son demandas étnicas? ¿Por qué no existe una constitución política de esa demanda, de ese interés, de esa ansiedad? Porque yo creo que aquí en el fondo hay un invento, no hay una causa que es lo que está explicando este conflicto, sino que ahí hay grupos violentistas que pueden actuar con tanta libertad justamente porque no se les ha tratado con las herramientas que te da el Estado de Derecho para tratar a las personas que reciben a los ministros a tiro, ¿no? Que es la policía, nada más. Es muy lamentable que en Chile haya en la región de la Araucanía en un estado de excepción constitucional desde hace algunos meses, que lo hizo el último gobierno casi al salir, digamos, que le da un rol a las Fuerzas Armadas en la seguridad de esa zona. Lamentable, pero que tiene su lógica, digamos, ¿eh? Pero la verdad es que nadie quiere a las Fuerzas Armadas metidas en la Araucanía ni en ninguna parte de Chile. Claro. Y te pregunto porque en Argentina estamos bastante preocupados, ¿no?, con esta nueva movida, especialmente en las zonas de la Patagonia, y vemos que la justicia no actúa en muchos casos, los propietarios se unen. Argentina es un país de mestizaje donde, digamos, se han fundido todas las razas, las culturas. Por suerte no hay conflicto étnico ni social, y esto resurge un conflicto que no existió básicamente, ¿no? De hecho, uno de los candidatos, de los principales referentes de estos movimientos se llama, está preso en Chile, él se autodenomina Jones Walla, ¿no? Jones, un apellido británico, y después el Walla, el apellido mapuche, ¿no? Con lo cual, digamos, vemos como que también puede ser una de las herramientas de la nueva izquierda para tomar nuevas banderas que están de moda en algunas partes del planeta, ¿no?, y que resultan rentables políticamente. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, esa descripción que haces de Argentina, que en el fondo es un país mestizo, ¿verdad? Es un país mestizo, igual que Chile. Aquí está todo el mundo mezclado con todo el mundo hace muchas generaciones, y hay una agenda política de convertir a la etnicidad en una bandera, y que a mí francamente me parece un retroceso, ¿no? Porque una de las victorias de las grandes conquistas del liberalismo y de la democracia es que lo que importa son las personas y sus derechos, que son todas iguales, y darles oportunidades, y no importa la sangre ni el apellido, ¿no? Tal cual. O sea, no importa, por supuesto, no importa ni para bien ni para mal, no deberían importar, quiero decir. Entonces, el hecho de que uno pertenezca a una u otra etnia no debería considerarse ni ventaja ni desventaja, ¿no? Existe en esta agenda etnicista
una vertiente que busca separar a las personas en grupos finalmente, y que eso en la historia siempre termina construyendo elites, grupos de gente más privilegiadas que otras, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver con ninguna demanda social que puedan tener los individuos en general que se consideran mapuches, digamos. Por supuesto existe una cultura mapuche, eso no lo niega nadie, pero que eso tenga una expresión política es una cosa muy distinta. Marcel, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos. Decinos dónde te podemos seguir, en qué redes. En Twitter, por ejemplo, te he visto. No sé cuál es la más adecuada. Twitter sí, yo les recomiendo seguir a las redes de Diario Financiero, si quieren mantenerse actualizados de la actualidad económica chilena, y también, por cierto, de la actualidad política, que tiene mucho que ver con economía aquí como en todas partes, ¿no? Muchísimas gracias, Marcel. Agradecemos a Marcel Opliguer, periodista y escritor, editor del Diario Financiero de Chile, y hemos hablado sobre el giro a la izquierda en Chile. Muchísimas gracias, Marcel, y vamos a estar hablando en otras oportunidades. Un fuerte abrazo. Gracias, que les vaya bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, y ahora corte y continuamos con Negocios son Negocios. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, queda.